lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Dios les bendiga a todos los líderes y lideresas que en esta oportunidad nos sintoniza una vez más en su programa de la guía familiar. Hoy venimos con un tema muy interesante y como siempre me gusta dar unas recomendaciones para el estudio de la guía. Y es importante tener bien en claro el contexto de lo que hemos de estar enseñando y es importante ir abonando en cada punto esos elementos esenciales de la vida práctica de que nos toca vivir constantemente. Así que está atento y recuerda que la verdad central debes irla recalcando conforme el estudio se vaya dando. Así que entremos en esta oportunidad al tema que nos corresponde en este día. Hoy veremos la oración del bueno y del malo. Ese es el tema que nos compete en la lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14, que dice de la siguiente manera: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa es la lectura que nos corresponde y como dije, el tema es las oraciones del bueno y del malo. Como introducción, nosotros podemos ver que esta es una parábola que el Señor Jesús está hablando a los oyentes y que solamente se registra precisamente en este Evangelio de Lucas. Y es ahí donde se nos está presentando dos panoramas bien distintos y que hoy en día es muy común. Se nos presenta un fariseo que representa lo religioso y lo social que hay en la vida y al mismo tiempo se nos presenta a un publicano, un cobrador de impuestos. Alguien que para los judíos era una persona traidora, a la cual se le menospreciaba porque había decidido apoyar el imperio romano, había decidido estar en contra de su pueblo al mismo tiempo que recogía los impuestos y gravaba en ocasiones todavía más de lo que debía, haciendo de que sus compatriotas, sus hermanos, padeciesen, por así decirlo, de una manera complicada en el aspecto económico. Estamos viendo ese panorama tan difícil porque se nos presentan esos elementos que en la vida son cotidianos, como mencioné, y que a veces las personas están como alejadas de Dios por las situaciones de vida, pero las otras están como sumergidas en lo religioso, dando un aspecto social o una mirada hacia lo social, pero también apartados de Dios. Así que en esta oportunidad queremos ver lo que Jesús está enseñando y cómo es importante que nosotros aprendamos de esta lección y de este pasaje precisamente donde el Señor quiere mostrarnos lo importante que es acercarnos a Dios de la manera mejor, de la manera correcta, de la manera idónea para que nuestra vida sea diferente. Así que adentrémonos y veamos exactamente qué es lo que la palabra nos enseña en esto de orar a Dios y dirigirnos a Dios y de que Él esté atento a nuestra oración. Veamos cómo se desarrolla y para eso en el primer punto vamos a hablar precisamente de la oración del fariseo. En la oración del fariseo nosotros vamos a basarnos en el versículo número 11. En este versículo se nos enseña de cuál era la actitud que tenía el fariseo. Para ponernos en contexto, el fariseo nosotros podemos ver que era una persona muy ejemplar. De hecho,
El significado de fariseo significa alguien que es apartado, alguien que está totalmente en búsqueda de lo puro, de lo correcto, de lo bueno. Y eso es lo que nosotros debemos de entender por fariseo. Pero también tenemos que tener en cuenta que la oración siempre viene y va a ser escuchada por Dios cuando tenemos humildad. Y el fariseo, a pesar de que era una persona que iba en búsqueda de lo que es lo correcto, lo justo, él tenía esa imagen de sí misma muy apartada de lo que Dios ve o de lo que Dios espera del ser humano o de aquella persona que se dice cercana a Dios. Ahora, veamos por qué se dice esto. En el versículo número 11, el fariseo se nos muestra que está orando y dice que se está orando de pie. Ahora, ¿qué podemos notar en ese primer aspecto? Cuando vemos a una persona orando en pie, lo que estamos viendo es una especie de orgullo, es decir, que está hablando con Dios, pero no está en una posición de sumisión, no está en una posición de humildad, no está en una posición de que él se sienta delante de un gran rey con una actitud humilde, con una actitud donde sabe que está con una persona importante. El fariseo no tenía nada que ver con eso. Él comienza a orar y comienza a hacerlo de pie porque él está sabedor de que es una persona diferente, superior, o por lo menos es el concepto que tiene de sí mismo. Ahora, ¿cuántas personas nosotros vemos así en la vida? ¿Cuántas personas vemos que menosprecian a Dios porque se sienten capaces, porque se sienten idóneas, porque se sienten que lo pueden todo? De hecho, hay personas que llegan a decir, yo no necesito de Dios porque yo estoy capacitado para alcanzar mis sueños, mis metas, mis objetivos. No lo necesito. Otros, sin embargo, son religiosos, pero tienen una actitud de orgullo, tienen una actitud de menosprecio hacia los demás y hacia las cosas, porque ellos se sienten superior por el hecho de que han encontrado un camino donde ellos están en la perfección, donde alcanzan lo correcto, donde hacen lo justo, pero ven a los demás como lo hacía el fariseo y los menosprecian. Esa actitud es la menos indicada y la menos correcta, porque Dios nos enseña en la Escritura que siempre va a estar atento a nuestra oración cuando haya humildad, una humildad de parte nuestra hacia Dios. Y eso es importante tener porque la Biblia nos enseña que debemos nosotros tener una actitud correcta. Ahora, en este mismo versículo, cuando vemos la oración del fariseo, él oraba consigo mismo. Él estaba hablando y decía a Dios que le daba gracias por no ser como los demás, por no ser como los ladrones, como los injustos, como los adúlteros. Pero ¿qué está haciendo el fariseo? Está haciendo una oración consigo mismo. No está orando o hablando con Dios. Dicho de otra manera, no le importa si Dios lo está escuchando o no. Simplemente él desea que lo escuchen, que lo oigan los demás, porque él ya se está justificando y ya tiene una actitud diferente que si bien Dios le está oyendo o no, al fin y al cabo, él se siente bien consigo mismo. Y esa es otra actitud incorrecta. Es una actitud que siempre va a poner barreras con nuestro Dios o barreras para con Dios. El ser humano, cuando él quiere justificarse a sí mismo, pone murallas, barreras con Dios. Y es ahí donde Dios no va a estar atento con su oído a nuestras palabras, a nuestra oración, por muy correcto que hagamos las cosas. Porque hay personas que nosotros podemos ver en el día a día que son eminencias, que son personas muy queridas, reconocidas porque son muy correctas, muy justas y practican en alguna medida la justicia, pero lo hacen superficialmente o como decimos a veces en el dicho popular del diente al labio. Dicho de otra manera, es decir, que lo hablamos pero no lo vivimos, y era el caso de los fariseos. Los fariseos es muy interesante y siempre me ha llamado la atención cómo ellos se comportaban porque eran muy correctos. Uno no puede menospreciar
al 100% este tipo de personas que son correctas, justas, que practican y tratan de vivir la palabra de Dios en todo su pleno sentido. Mas, sin embargo, el fariseo había llegado a un punto que solo lo hacía por apariencias. En su interior era distinto, vivían deseando a la mujer del prójimo, vivían con codicia, con maldad, con pensamientos incorrectos. Y lo que nosotros debemos de tener en cuenta es que la palabra de Dios nos enseña que precisamente ahí, en todo momento y en toda situación y lugar, está Dios. Es decir, que no está Dios exento de nuestros pensamientos, de nuestro interior, de lo íntimo de nuestro corazón, sino todo lo contrario. Por eso es que este fariseo, al tomar una actitud de orgullo, al tomar una actitud de que no le importaba si Dios le estaba oyendo y hablando consigo mismo, simplemente estaba demostrando el error que a veces nos conduce el hecho de tener un alto concepto de nosotros mismos. Pero sigamos viendo qué dice la palabra de Dios al respecto. Y es que en esta oportunidad también se nos dice que el fariseo, en el versículo 11 que leíamos, daba gracias por no ser como los demás. Y él pone de ejemplo a ladrones, injustos, adúlteros, y termina con el ejemplo del publicano que estaba precisamente a unos metros de él y quien estaba menospreciando con todo esto. Ahora, ¿qué podemos ver de todo esto? Que esta persona estaba totalmente creyéndose superior a todos. Y esa era la visión incluso que la gente tenía, que tenía del fariseo, que era muy superior. Conocía la Escritura, conocía muy perfectamente la ley de Dios, vivía, o por lo menos la apariencia era que vivía en lo correcto, que era muy correcto, pero menospreciaba a los demás. Menospreciaba a las personas por su situación de vida, por sus pecados, por todo lo que ellos eran, y se comparaba con ellos, haciéndose ver él mucho mejor. Cuando nosotros en la vida nos comparamos a los demás y nos sentimos superiores, siempre vamos a encontrar esa dificultad de tener una comunión con Dios. Y recordemos que la oración es estar en comunión con Dios, buscar la comunión con nuestro Dios. Por eso debemos de tener ese cuidado, porque la oración es muy importante y lo cual se basa en los estudios que estamos realizando todo este trimestre. Por eso es muy vital que nosotros tengamos esa actitud humilde de acercarnos a Dios en oración, no justificándonos a nosotros mismos, no creyéndonos más que los demás, sino todo lo contrario, que nosotros podamos delante de Dios llegar con un corazón sincero, adecuado, correcto, o como lo enseña la Escritura acerca de los fariseos, que la palabra fariseo significa apartado, apartado de lo incorrecto, de lo injusto, pero eran todo lo contrario. Ellos tenían una vida aparente, tenían una vida superficial y se habían apartado totalmente de Dios. Tanto así que tú puedes ver en los evangelios que ellos fueron parte de los que acusaron al Señor injustamente, de los que lo llevaron a la cruz y terminaron matando al Hijo de Dios. ¿Cómo una persona, siendo justa, siendo correcta, estando cerca de Dios, entre comillas, puede hacer tal daño, tal mal? Tenemos que cuidarnos de la religiosidad, tenemos que cuidarnos de la justificación propia, porque eso nos puede llevar a pensar que las personas no valen, que las personas no cuentan. Y la palabra de Dios nos enseña que para Jesús, para Dios mismo, lo más importante es la creación, sus hijos, los seres humanos. Y por eso dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo a morir en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que vayamos al punto número 2 y ahora es la oración del publicano. El publicano era una persona que se dedicaba a cobrar impuestos, como ya mencionamos. Pero esto le había valido el hecho de el desprecio de toda su comunidad, el desprecio de toda una nación, porque estaba apoyando a los enemigos de su nación, aquellos que habían sometido a los israelitas.
y los habían sometido en todo sentido, de todas las maneras, tanto así que ahora les cobraban un impuesto que no era poco, sino que era mucho. Pero a esto se le sumaba que el publicano, en ocasiones, con tal de enriquecerse, le sumaba esas cuantas monedas de más para poderlas tomar él, dar el impuesto a Roma y él tener una ganancia indebida. Es lo que pasaba con el publicano. Pero ahora este publicano se acerca al templo y se encuentra con el fariseo. El fariseo, como ya vimos, él oraba por su lado, pero este publicano se quedó de lejos, dice el versículo número 13, y que nosotros podemos ver en la Escritura, que dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Qué nos indica eso? En primer lugar, el contraste del fariseo. El fariseo llegó al templo, se quedó de pie en una actitud de orgullo, no se puso de rodillas para hablar con Dios. El publicano no. En primera instancia se queda de lejos porque no se siente digno de estar en la presencia de Dios. Y dice que no quería alcanzar o alzar, más bien dicho, sus ojos al cielo. Es decir, que él tenía una posición o una postura de humildad, de humillación, de sometimiento delante de Dios, porque él está reconociendo, uno, que está delante de Dios y que él no es digno de estar delante de Dios. Y eso a él ya le vale delante de Dios su oración, porque se está dirigiendo al supremo y único y verdadero Dios, y lo está haciendo de una manera en la cual está con humildad, con reconocimiento de su estado, porque no se sentía digno de acercarse a la presencia de Dios. Además, ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo. ¿Por qué? Porque sentía vergüenza. Porque el pecado genera vergüenza. Y cuando hay una actitud y un reconocimiento del pecado, debe de haber vergüenza. Cuando aquella persona, su vida está encallada en el pecado, él no le importa. Él no le interesa. Y era el caso del publicano. Simplemente él se va a tratar de enfrentar con su Creador y justificarse de su manera. Pero el publicano no, él llega y dice: no soy digno, no quiero alzar los ojos, porque sentía vergüenza de su pecado. Y dice la Escritura, golpeaba su pecho en reconocimiento de dolor, de tristeza, que es lo que simbolizaba, ¿verdad? Luto, tristeza, el golpearse en el pecho y decir: no soy digno de estar delante de Dios. Esa actitud le valía para que Dios estuviese atento con su oído y poderle escucharle. Poderle decir: estoy atento a tu petición. Petición que el publicano quería hacer y quería que se le fuese escuchada. Ahora, ante esto, el publicano termina diciendo: sé propicio que soy pecador. El contraste de el fariseo, que él decía: doy gracias porque yo no soy como los demás. El publicano dice: sé propicio a mí que soy pecador, que no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada que darte, simplemente está reconociendo su estado. Y eso es importante para que Dios escuche nuestra oración, reconocer nuestra actitud, o tener, más bien dicho, una actitud de reconocimiento de nuestro pecado, de que todos los seres humanos pecamos, que la vía de las obras no nos van a llevar a justificar delante de Dios, como es lo que creía el fariseo. Él pensaba que por hacer las cosas aparentemente bien, Dios los iba a tener en alta estima, pero en realidad lo que el publicano, a pesar de su poco conocimiento, de su ignorancia en las Escrituras o de la ley, una cosa le valía, y era que él entendía que él podía acercarse a Dios nada más solicitando su gracia, su amor, su misericordia. Solamente. Y eso es lo que nos debe de importar e interesar. Puede ser que no seas letrado, puede ser que no conozcas la Escritura, pero si tienes un reconocimiento de tu pecado, tienes el reconocimiento que estás delante de un gran Dios y que solo Él te puede ayudar, y llegas en esa actitud de sumisión, de humildad, de respeto, Él estará atento para ayudarte y para decirte: yo te quiero perdonar, yo te quiero ayudar. Y ese fue el caso
del publicano. El tercer punto nos dice que la conclusión fue sorprendente. ¿Por qué? Porque Jesús, ante toda lógica, ante toda situación que la gente debe esperar, porque la mayoría de gente espera que aquel que hace lo correcto, aquel que se ve bien, aquel que se viste bonito y que está constantemente haciendo las cosas como se deben, es el que está más cerca de Dios. Pero el que está más cerca de Dios no es simplemente el que hace las cosas bien, sino es el que tiene esa actitud correcta, tanto en lo íntimo como en lo externo delante de Dios. Es decir, aquel que hace las cosas bien, tanto en sus adentros como en afuera, ese es el que va a estar bien delante de Dios. Y eso es lo importante, que Jesús viene y reconoce, dice, de estos dos hombres, les digo que el publicano volvió justificado. Y eso fue un impacto, una bomba, porque ¿cómo era posible si la gente reconocía que los fariseos eran el top, vamos a decir, de la religión en aquel entonces? Eran las personas más importantes, más sobresalientes, más destacadas en la vida religiosa, en la vida social de aquel entonces. Y ahora está diciendo que aquel que es odiado, aquel que nadie quiere, aquel que hace sufrir a los suyos, parece una locura que Jesús está diciendo que el justificado delante de Dios sea el publicano. Ese es un choque, pero nótese algo, y es que es lo grandioso de nuestro Dios, y es lo que Él hace. Él justifica a aquel no por sus obras, sino por su corazón contrito y humillado, que fue el caso del publicano. Aprendamos de él y veamos cómo Dios cambia nuestra lógica y hace las cosas no como nosotros las vemos o las pensamos, sino todo lo contrario. Él lo hace conforme a su voluntad, pero esperando un arrepentimiento genuino de parte de nosotros. Así que para aplicar en esta oportunidad y en este estudio que ahora vemos cómo se ha hecho la oración del fariseo, del publicano y lo que Jesús explicó concluyendo de que el justificado era el publicano, ahora apliquemos este estudio a nuestro contexto. Y es que esta parábola Jesús la va a cerrar con una moraleja, y es aquella que dice que cuando cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Todo el problema del ser humano siempre será su orgullo. La respuesta a la oración se va a recibir cuando hay humildad. No importa de dónde venga, no importa quién la haga, incluso puede ser una persona que no conoce de Jesús, pero si esa persona pone a los pies de Jesús su orgullo y pone su arrepentimiento delante de Él, el Señor estará presto a escuchar tu oración, a escuchar. No importa si tú hayas sido o no cristiano, no importa si tú no conoces a Jesús, lo importante es que tú entiendas que si nosotros vencemos nuestro orgullo, estaremos prestos a recibir los beneficios de Dios, a recibir todas las garantías que la palabra de Dios enseña de parte del Hijo de Dios para perdonar nuestros pecados y hacernos aceptos delante de Dios. Así que en esta oportunidad, esa oración del bueno y del malo siempre va a terminar en que si tenemos una actitud adecuada, correcta, de humildad delante de Dios, Él estará presto a nuestra oración, y nuestra oración no solo será escuchada, sino que será respondida por nuestro Dios. Así que te invito en esta oportunidad que tengas la actitud correcta delante de Dios, de ser humilde, y tu oración pueda ser escuchada viniendo a Cristo Jesús. Así que adelante, que Dios te bendiga. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La Guía Familiar.